que dice que Él vendrá, cuando menos lo esperemos, mis hermanos. Ojalá que nos encuentre trabajando. Ahorita, escuchando y meditando sobre lo que mi amado hermano comparte, me vino a la mente el pasaje de este hombre rico con Lázaro. Fíjense que ese hombre fue prosperado. Ese hombre que Dios le dio una abundancia. Y a veces el Señor nos puede dar en abundancia, nos puede bendecir, pero tiene un propósito. Y este hombre, yo creo que lo que más pudo haber hecho, o lo que realmente hizo que él no fuera al seno de Abraham, mis amados hermanos, fue que él se quedó con lo que Dios le dio para darle a aquellos más necesitados, mis amados hermanos. Entonces, cuando el Señor ponga en tu corazón, o cuando tú veas una necesidad, mi amado hermano, no cierres tu corazón. Recuerda que el Señor va a proveer para tu vida. Recuerda que el Señor, aunque tú en ese momento te quedes sin nada, como esa mujer que echó todo ahí en la urna, ella tenía la esperanza de que su Señor la iba a prosperar, que el Señor iba a suplir su necesidad. Tal vez no con dinero, pero la palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, mis amados hermanos, si el Señor nos ha bendecido, seamos de bendición, no nos quedemos con la bendición. Tampoco estoy diciendo de alguna manera que sea una forma de manipular, porque no solamente las necesidades son en la iglesia, también allá afuera. Hay personas que no les alcanza. Podemos ver a alguien que tiene zapatitos rotos. Si yo tengo unos en mi casa, pues podemos obsequiárselos y de esa manera estaríamos ayudando. O si podemos comprarles unos nuevos, hagamos el esfuerzo. Veámoslos con él como si fueran nuestros propios hijos. Yo no digo que nosotros participemos, por ejemplo, de la pereza o del descuido de algunos padres, pero sí hay necesidades que se ven muy palpables. No es como que, no siempre es por vicios, o no, a veces es porque no hay oportunidades. Entonces hay personas que sí tienen una necesidad. Seamos sabios, no participemos tampoco de los vicios, porque también si nosotros participamos por ejemplo, de una persona que está acostumbrada, eso le hace daño. Si ya sabes que esa persona es borracho, no le gusta trabajar y le gusta vivir pues uno fomenta a veces el que esas personas digan, bueno, va a haber quien me dé. Pero hay casos en los que realmente sí hay una necesidad. Y hay casos donde los hombres y las mujeres son de trabajo, pero no alcanzan. Entonces, ahí es donde nosotros, si tenemos la oportunidad de bendecir, hagámoslo, mis amados hermanos. Y lo mismo aquí en la iglesia, hermanos, si vemos que algún hermano está en necesidad, acérquense. Oiga, hermano, mire, yo veo que mi hermanita la está pasando mal, o no le alcanza para las medicinas, o no me alcanza, acérquense, hermanos. No están solos, estamos aquí para apoyarlos. No será ni la primera ni la última vez en que vamos a apoyarlos, mis amados hermanos, así que acérquense. Acuérdense siempre con una conciencia, pero cuando realmente hay necesidad, hermanos, dejemos el orgullo de lado, dejemos la pena, la vergüenza, y acerquémonos, hermano, no me alcanza para esto, o me hace falta completarme para esto, mis amados hermanos, con gusto. Las ofrendas que ustedes dan no son para nosotros, no son para que yo tenga zapatos o que tenga ropa, no. Gracias a Dios tenemos un trabajo y Dios nos bendice. Entonces, mis amados hermanos, todo lo que se recoge en las ofrendas son para la necesidad de la iglesia, no de la estructura del poder o de la construcción, de la iglesia, ustedes, hermanos, nosotros. Entonces, mis amados hermanos, damos gracias a Dios que esta semana nos dio fuerzas para trabajar y vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra enseñanza. Hoy concluimos, gracias a Dios. Vamos a seguir compartiendo con la siguiente semana. Mi amado hermano nos va a hacer el favor de compartir. Mi hermano Pedrillo, me parece, ya tenía su tema. Dice que va a ser de gran bendición cada domingo que el hermano nos comparte. Nuestro tema es el arrepentimiento para vida y nuestro texto está en Hechos 11:18. Libro de los Hechos 11:18.
Amén, hermano. Amén. El verso 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Padre hermoso y maravilloso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias. Gracias por la oportunidad, por la bendición, Padre Santo, de estar aquí. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre Santo, que nos abra nuestros sentidos espirituales para que la semilla pueda ser depositada, Padre mío, que podamos ser de bendición para otros, Padre Santo, que podamos estar atentos, Señor. Pon en nosotros un espíritu enseñable, un espíritu apacible, Padre Santo, que nos sometamos, Señor, que estemos siempre cautivos en la obediencia a los pies de nuestro Señor Jesús, que siempre estemos a sus pies, Padre Santo, que estemos dispuestos, Padre mío, para presentar defensa de la palabra, Señor, para presentar honra a tu palabra, Señor, para obedecer tu palabra, Señor. Danos la fortaleza, Padre Santo, quita de nosotros toda pereza, Padre mío, todas aquellas debilidades de la carne, Señor mío, échalas fuera en el nombre de Cristo, porque solo usted puede hacerlo, Padre Santo. No permitas que la carne, Señor, nos fatigue, Señor mío y Dios mío, sino que nuestra fortaleza proviene de arriba, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, Señor, que seamos de bendición los que estamos ministrando esta congregación, Padre Santo, y en el tiempo correcto, Señor, tú pongas un pastor en este lugar, Padre mío, un hombre sabio, Señor, no dado al vino, Señor, que tenga hijos creyentes, Padre Santo, marido de una sola mujer, Padre, que no sea ambicioso de ganancias deshonestas, Padre mío, sabio, justo, Señor, que sea piadoso, Señor, que escuche a las ovejas, Padre Santo, que sea de buen testimonio, Padre Santo. Eso es lo que te rogamos, Padre mío, y en tu tiempo, Señor, las cosas ya son, Padre Santo. Damos gracias, Señor, porque eres bueno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bien. Recordamos, mis amados hermanos, que hay dos tipos de arrepentimientos. Vimos que la iglesia primitiva, ahí en el resto del capítulo, se los encargo en casa que lo repasen, dice que la iglesia primitiva tenía una errónea idea de que la salvación era solamente para los judíos. Empezaron a cuestionar a Pedro porque había entrado a comer en casa de hombres pecadores, hombres inmundos, y Pedro les tuvo que contar la historia de lo que él vivió cuando este lienzo descendió del cielo y la voz del Señor le dijo: mata y come. Pedro quiso de alguna manera decir: Señor, pues yo no puedo comer esto porque es inmundo. Dice que él le dijo: yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. O sea, Pedro no era un hombre de Dios. A pesar de que tenía sus deficiencias, era un hombre que guardaba las tradiciones, las costumbres y la ley de Dios. No era un hombre, quizá, a lo mejor no era de los sumos sacerdotes, o no era de la religión, o sea, no era un religioso al 100%, pero era un hombre que de alguna manera era tradicional, seguía las costumbres, como muchos de nosotros en otro tiempo vivíamos en una tradición, en una religión, y seguíamos ciertas prácticas. Entonces, bueno, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con esto. En aquel entonces, bueno, Pedro era un hombre sometido a la ley y a las costumbres de ese tiempo. Entonces Pedro les comentó, cuando este lienzo baja y le dice la voz: no te come, le dice: ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, he comido. Y él le dice: no llaméis inmundo lo que yo he santificado. Entonces, la figura, o lo que Pedro entendió, es que se estaba refiriendo a que ahora, mediante la obra de Jesucristo, las cosas fueron santificadas. Incluso los que nos llamábamos, o se nos llamaba inmundos. Bien, entonces, ya más adelante ellos, cuando Pedro les explica esta situación, ellos dicen esta expresión, es una expresión de admiración, dicen, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Pues ellos ya en ese momento se les fue corriendo ese velo y el Señor les revela algo nuevo. ¿Sale? Y conforme la iglesia fue avanzando, desde la iglesia primitiva, conforme fue avanzando, fueron revelándose nuevas cosas. Por medio del apóstol Pablo, por medio de Pedro, por medio de Juan. Poco a poco el Señor fue revelando sus nuevas, la nueva dispensación, en este caso la dispensación de la gracia. Entonces fueron dadas nuevas doctrinas, que realmente no es que fueran nuevas, mis amados, sino que fueron ya reveladas en su sentido espiritual. Porque al final todo ya estaba profetizado, ya estaba anunciado todo. Pero el Señor lo que hizo fue descubrir ese velo. Comenzó a hacer esas revelaciones. Por eso tenemos un libro que se llama Revelaciones. Porque ahí aparecen cada vez cosas más hacia futuro, hacia los últimos tiempos. Entonces vemos dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que no es para vida, mis amados hermanos, que es un arrepentimiento que el mundo da. ¿Se acuerdan que decíamos que es un simple remordimiento de conciencia? Nos sentimos mal por haber hecho algo, pero ese arrepentimiento no engendra vida, sino que nos mantiene en muerte. Y hay otro arrepentimiento que es para vida, que es aquel que es depositado por Dios a nuestro corazón. No es algo que nosotros podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios medios, sino que Él es quien provee ese arrepentimiento para vida, mis amados hermanos. Amén. También vimos que no el espantarnos por la predicación del Evangelio o por los truenos y los rayos de la ley, ese no es un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque mucha gente viene a la iglesia o se convierte supuestamente a Cristo solo asustado por el juicio. Pero si tú quitas el juicio, ellos dirían, ya estoy a salvo, regreso a donde estaba. Porque de hecho lo dice ahí en la Biblia, lo dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a lavarse en el cielo. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que viene a Cristo o se acerca de alguna manera a la palabra y está un tiempo, pero si surge otra alternativa donde no sea tan duro el Evangelio, ellos dicen, creo que entonces puedo seguir haciendo ciertas cosas. Decía, por ejemplo, Pedro le decía al Señor, esta palabra es dura. Bueno, los apóstoles le decían, Señor, esta palabra es dura. ¿Quién la va a poder aguantar? ¿Quién la va a poder soportar? Entonces, la palabra muchas veces es dura, pero no es dura porque veamos, no es tanto por los anuncios, por ejemplo, de un juicio, sino porque nos abre y nos hace ver nuestra verdadera condición. Y muchas veces a nosotros no nos gusta ser expuestos. Ha habido muchos temas que nosotros hemos tratado aquí, mis amados hermanos, en los que nos pegan muy fuerte, incluso nos han hecho llorar algunos temas, porque nos han penetrado y hemos visto que realmente lo que nosotros somos. No es porque veamos en la Biblia que si viene el juicio, que si viene el infierno, no, sino porque hemos visto nuestra condición. Y hemos visto en esa condición el sufrimiento que Jesús llevó por causa de eso. Donde decimos, yo merecía estar ahí. Ahora eso ya no tiene que ver con amenazas, con rayos y truenos del Sinaí, sino que tiene que ver con algo que el Espíritu de Dios pone en tu corazón para que tú puedas ver tu condición, tu verdadera condición. Y eso, mis amados hermanos, es inducido por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que te convence y Él es el que de alguna manera con amor comienza a llamarte y empiezas a abandonar aquellas cosas que sabes que dañaron a tu Señor. Entonces, mis amados hermanos, en tercer lugar, y ya por último, ya para terminar nuestra enseñanza, veremos acerca de la bendita beneficencia de Dios en conceder a los hombres arrepentimiento para vida.
El arrepentimiento, mis amados hermanos, es el don de Dios. Es uno de esos favores espirituales que aseguran la vida eterna. Es una maravilla de la gracia divina. Dice, es una maravilla de la gracia divina que no solamente provea el camino de salvación, que no solamente invite a los hombres a recibir la gracia, sino que positivamente haga que los hombres estén dispuestos a ser salvos. Entonces nos va a ir disponiendo, no nos está, de alguna manera no es como que te está sometiendo, mi amado hermano. Yo, y más adelante lo vamos a ver, yo no puedo creer que Jesucristo sea un novio que quiera una esposa sometida, ¿verdad? Bajo amenazas. ¿Quién ha visto que un matrimonio funcione así? No, Jesucristo lo que hace es, le muestra su amor a la amada mediante sus obras, mediante lo que hizo, mediante el amor que puede infundirle a su novia. ¿Para qué? Para persuadirla que él es el que mejor le conviene. Pero no la puede obligar, no la puede someter, no la puede traer de las greñas y decirle, a ver, aquí se hace lo que yo digo. Entonces no, el Señor le dice, hey, te conviene estar conmigo. Y el Espíritu Santo, figura del Damaseno, lo que hace es que la atavía, le dice, hey, mira, ponte bonita para tu novio, mira, él está enamorado de ti. Es una imagen muy hermosa, mis hermanos. Si nosotros la podemos concebir en nuestra cabecita, podemos entender que el Señor realmente lo que está haciendo es llamarnos con esos lazos de amor, con esas cuerdas de amor, como dice la alabanza hermosa esta. Ahora, Dios castigó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados y por ello proveyó la salvación para todos sus hijos perdidos. Envía a su ministro, el ministro pide a los hombres que se arrepientan y crean y se esfuerza por llevarlos a Dios. Ellos no quieren escuchar el llamado y desprecian al ministro. Pero entonces otro mensajero es enviado, un embajador celestial que no puede fallar. Emplaza a los hombres a que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Sus pensamientos están un poco descarriados, pero después que él, el Espíritu Divino, argumenta con ellos, olvidan el tipo de persona que eran y se arrepienten y se vuelven. Fíjense, mis amados hermanos, que aquí en la Biblia hay un pasaje que quiero mostrarles acerca de unos convidados. Me parece que está en Lucas. Es Lucas 14. Parábola de la gran cena, dice. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. ¿Dónde? Es Lucas 13, ¿verdad? Lucas 14, 15. Dice. ¿Ya lo tienen todos? Lucas 14, 15 dice. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo: Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo:
he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos, ve pronto por la plaza y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Fíjense, mis amados hermanos, viendo esta historia, ¿qué haríamos nosotros si nosotros fuésemos tratados como lo fue tratado Dios en esta historia, en esta parábola? Si hubiésemos preparado una cena o una fiesta y hubiésemos enviado mensajeros para invitar a los convidados a venir, ¿qué haríamos? ¿Ustedes creen que nos tomaríamos el trabajo de ir por todos lados visitándolos a todos y de hacer que vinieran? Y cuando hubieran entrado y dijeran que no pudieran comer, ¿acaso abriríamos sus bocas? Si todavía declararan, mejor dicho ellos, que no pueden comer, ¿los haríamos comer? Mis amados hermanos, yo pienso que no lo haríamos, que no haríamos eso. Si hubieran firmado las invitaciones y los invitados no vinieran a su fiesta, ¿acaso no diríamos, no habrá fiesta, se cancela? Pero ¿qué hace Dios? Él dice, ahora haré una fiesta e invitaré a la gente, y si no vinieren, mis ministros saldrán y los traerán personalmente. Diré a mis siervos, vayan por los caminos y por los valles, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que puedan participar de la fiesta que he preparado. Fíjense que, ¿acaso no es un acto estupendo de la misericordia divina que efectivamente los vuelva dispuestos? No lo hace por medio de la fuerza, sino que usa una dulce persuasión espiritual. Primero, están renuentes al máximo a ser salvados, pero dice Dios, eso no es nada. Yo tengo el poder de hacerlos volverse a mí y lo haré. El Espíritu Santo hace penetrar entonces la palabra de Dios en las conciencias de sus hijos de una manera tan bendita que no pueden rehusarse más a amar a Jesús. Observemos, por ejemplo, que no lo hace por medio de alguna fuerza en contra de su voluntad, sino mediante una dulce influencia espiritual que cambia la voluntad. O sea, no es por medio de la violencia. El Señor no lo hace por medio de forzarnos. No es como que crea máquinas que se programan para hacerlo, sino lo que hace el Señor es con amor. Él nos persuade con dulzura, no lo hace con violencia, mis amados hermanos. Así es que ahí volvemos a la parte de nuestro segundo estudio, donde vemos que no es por medio de meternos miedo. Si han escuchado historias acerca de personas en otros lugares, por ejemplo en ranchos o lugares donde hay mucho, por ejemplo, esas costumbres muy machistas, donde someten a las mujeres por medio de amenazas. Y hay mujeres que terminan casándose, por ejemplo, a veces forzadas por los papás o a veces forzadas por los mismos maridos. ¿Y qué pasa con esas mujeres? Siempre viven al lado de un hombre
al que no aman. ¿Cómo sería eso, mis amados hermanos? Que el Señor obligara a una novia que no lo amara. Eso no sería para nada un buen matrimonio, ¿verdad? Lo que hace el Señor es, dice, con dulzura. El Señor con amor comienza esa obra en nosotros, esa persuasión. Dice, Él coloca no únicamente un festín de cosas buenas delante de los hombres, sino que los induce a venir y participar de ellas, y los constriñe a continuar festejando mientras los lleva a la mansión permanente y eterna. Y Él, y al llevarlos arriba, le dice a cada uno: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces veamos, mis amados hermanos, es por medio de amor, por medio de, fíjense, el Señor quiere que nosotros nos convirtamos no tanto por el juicio, mis amados hermanos, sino por las promesas. Porque Él te dice, hey, o sea, sí te debe de dar miedo eso, pero porque yo te quiero librar de eso. O sea, no es por medio de eso que yo quiero que te conviertas, por las amenazas, o por el miedo, o por lo que viene, sino quiero que tú vengas a mí por las cosas que yo he prometido para ti, por aquellas cosas que yo tengo para ti, y por consecuencia librarte de todo eso. Esos terrores son para aquellos que no quieren venir a Cristo. Tú pregúntale, por ejemplo, a una persona que no tiene a Dios, y te van a decir que uno de sus mayores, o mejor dicho, su mayor temor es morir. ¿Por qué? Porque su interior les dice, hey, hasta ahí se acaba todo. No es hasta que vienes a Cristo. De hecho, yo en mucho tiempo tuve esos temores, pero no es hasta que vienes a Cristo donde dices, si muero, es ganancia. Porque tú ya sabes a dónde vas. Ya no hay miedos, ya no hay temores. ¿Por qué? Porque ya sabes cuál es tu destino. Lo contrario para aquellos que no creen o aquellos que no tienen a Cristo, ellos no saben a dónde irán. Tienen una incertidumbre. Por eso se esconden, por eso tienen miedo que les hagan algo, y por eso están siempre a la defensiva, porque le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo al dolor, le tienen miedo al mismo amor, porque incluso no lo han conocido y piensan que es algo malo. Pero el Señor te dice, hey, yo te quiero dar amor y te quiero dar muchas bendiciones, y es por medio de eso que el Señor nos quiere enamorar, no por medio de los rayos, de los truenos, mis amados hermanos. Ahora, ¿me amas tú a mí? Oh Señor, claman. Tu gracia al traernos aquí demuestra que nos amas, pues nosotros estábamos renuentes a vivir. Tú dijiste, irán, y nosotros dijimos que no iríamos, pero tú nos hiciste ir. Y ahora, Señor, te bendecimos y te amamos por esa fuerza. Dice, fue un premio divino. Yo era un cautivo que forcejeaba, pero fui conducido a estar dispuesto. Podemos decir, oh gracia sublime, gracia soberana, somete mi corazón, quiero ser conducido en triunfo también, un cautivo dispuesto para mi Señor, para cantar los honores de su palabra. Bien, ahora, ¿qué dicen ustedes? Alguno dirá, Señor, he estado tratando de arrepentirme durante largo tiempo, en penas y aflicciones he estado orando y tratando de creer y hacer todo lo que puedo. Les diré algo, lo intentarán por un tiempo indefinido, antes de ser capaces de hacerlo. Esa no es la forma de alcanzarlo. No es
por medio de tu propia, de tus fuerzas o de tu intelecto. Fíjense que hay una historia muy interesante. Dice que había dos hombres que iban de viaje. Fueron lejos y uno de ellos le dijo al otro: no sé cómo haces, pero da la impresión que tú recuerdas siempre a tu esposa, a tu familia, a tus hijos y todo lo que están haciendo en casa. Y da la impresión que tú conoces y conectas todas las cosas que te rodean con ellos. Este hombre que iba preguntándole y que le iba comentando esto, dice que él lo intentaba acordarse de su esposa, acordarse de sus hijos, pero no podía. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente a veces intentamos recordar algo y no podemos. Y es como que, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Incluso hasta quieres poner la cara de la persona y no puedes. Como que cuando tú te esfuerzas por hacerlo, no es posible. Dice, yo trato de recordar a mi familia constantemente y sin embargo nunca logro hacerlo. Y el otro le respondió: no, esa es precisamente la razón por la que no puedes, pero porque lo intentas. Si pudieras conectarlos con cada pequeña circunstancia, con cada detalle que encontramos, fácilmente los recordarías. Por ejemplo, en tal y tal momento ellos están desayunando, en tal momento ellos están haciendo su oración, en tal momento están en la merienda. Y de esta manera los tengo siempre delante de mí. O sea, no es por intentar, me quiero acordar y quiero pensar en ellos, sino, mira, ahorita ya se levantaron, se acostumbran a levantar a tales horas desayunamos, ahorita han de estar haciendo el desayuno, ahorita han de estar haciendo aquello. Entonces, dice que él teniendo estas figuras en su cabeza, es como si estuvieran juntos. No sentía su ausencia, porque él podía estar en presencia, de alguna manera en su mente los tenía todo el tiempo. Y eso evitaba que este hombre pudiera incluso hasta extrañarlos tanto como el otro. Muchos de nosotros, o algunos de nosotros que estamos aquí, hemos viajado a Estados Unidos. Y nos hemos ido pues, muchas veces de ilegales, por desgracia. Tuvimos que tomar esas decisiones. Y si hay algo que nos hacía regresar era que cuando estábamos allá nos daba mucha tristeza. Al menos en mi caso, y a lo mejor en algún otro caso, era así como que allá le llamamos, ya te dio la tiricia. Esa es la palabra que tenemos allá. Ya te quieres ir, ¿no? Entonces ya me dio la tiricia. ¿Por qué? Porque extrañabas todo de acá. Aunque cuando estás aquí ni te acuerdas de tus papás o de tu familia, ni los visitas, pero estando allá, hasta el vecino latoso, hasta se extrañas. Pero, ¿qué es lo que muchas veces hace que uno extrañe a las personas, mis amados hermanos? El hecho de que a veces ni siquiera puedes sentir esa conexión con ellos. Sientes una ausencia. Pero como cuando haces esto, como este hombre, incluso aunque estés lejos, si tú tienes esa conexión con ellos, por lo menos lo haces más llevadero, ¿no? Entonces eso mismo sucede con relación al arrepentimiento, mis amados hermanos. Fíjense, si un hombre dijera, quiero creer y tratara mediante algún medio mecánico de inducirse al arrepentimiento, sería un absurdo y nunca lo lograría, mis amados. Pero la manera en que puede arrepentirse es por la gracia de Dios, creyendo y pensando en Jesús. Pensando en Jesús. Fíjense, si pudieras ver el costado sangrante de tu Señor, si pudieras tú visualizar y poder incluso tú mismo sentir de alguna manera la corona de espinas, las lágrimas de angustia de tu Señor,
Si tuviera una visión de todo lo que Cristo sufrió, no tengo el menor temor de afirmar que se volvería a Él en un arrepentimiento, mis amados hermanos. Porque muchas veces lo vemos desde un punto distante. Vemos como que nos queremos arrepentir nosotros por nuestros propios medios. Pero no visualizamos a Jesús, no visualizamos la obra que Él hizo en la cruz, sino simplemente decimos, no, pues es que me tengo que arrepentir porque si no voy a ir al infierno. Eso no es arrepentimiento. Lo que va a provocar en nosotros el arrepentimiento es nosotros poder observar todos esos puntos. Él sufrió en la cruz, Él fue golpeado, desde que lo prendieron, los golpes que le dieron, cómo lo obligaron a cargar esa cruz, todas las humillaciones, el juicio injusto que Él tuvo, cada una de estas cosas, estos sucesos que nuestro Señor Jesucristo vivió, si nosotros no los podemos ver como algo propio, mis amados hermanos, como si hubiéramos estado ahí, no podremos entender, mis amados, no podremos sentir un arrepentimiento verdadero. Un hombre no puede, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, contemplar la cruz de Cristo sin un corazón quebrantado. Si no fuera así, mi corazón sería diferente al de todos los demás. No he conocido nunca a nadie que hubiera reflexionado y mirado la cruz que no hubiera descubierto que la cruz engendró arrepentimiento y engendró fe. Miremos a Jesús. Si queremos ser salvos, y luego decimos, sacrificio admirable, que Jesús haya muerto así para salvar a los pecadores. Si quieres la fe, debes recordar que Él la da. Si quieres el arrepentimiento, Él lo da. Si quieres vida eterna, Él la da libremente. Él puede forzarte a sentir tu gran pecado y llevarte al arrepentimiento por la mirada de la cruz del Calvario y el sonido del mayor y más profundo clamor de muerte, que lo podemos ver ahí en el Salmo 22. Vamos a Salmo 22. Y ahí vemos el clamor de nuestro Señor, mis amados hermanos. Amén. 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 Dice, en el original dice la palabra Eli, Eli, lama sabachthani. Y aquí está escrito, así dice el Salmo 22:1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la parte A, luego ya dice la parte B, dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero podemos ver ese grito de angustia, mis amados hermanos. Ese grito, mi amado hermano, quiero decirte una cosa, ese grito de angustia, llamando a su Padre, sintiendo la carga del pecado en su vida, mi amado hermano, ese grito fue por ti, por mí. Diciendo, Elí, Elí. Era un grito de desesperación. Nosotros apenas chilla el niño y corremos a ver qué tiene. Él estaba clamando a su Padre. Jesús hablaba a su papá y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso ahí vemos en esa escena, mis amados hermanos, como el Señor, de alguna manera, dice que hubo tinieblas en ese momento. Dice que el Señor se apartó
¿Por qué? Porque ver la condición de su hijo, Dios no podía estar ahí todavía, hermanos. Él tenía que irse, ¿por qué? Porque nuestro amado Redentor en ese momento había cargado con los pecados del mundo, se había llenado de la inmundicia del mundo, y Dios no puede estar, dice que nuestro Señor, nuestro Padre, no puede estar, ninguna cosa inmunda puede estar cerca de Él. El Señor no podía estar en presencia de su Hijo, por la inmundicia que había cargado en su ser. Por eso es que el Señor se fue y lo dejó. Tenía que terminar lo que había comenzado. Y ese clamor, mis amados hermanos, fue por nosotros. Fíjense que eso engendrará un arrepentimiento. Esto te hará llorar y decir: ¡ay! Y mi Salvador sangró, mi soberano murió por mí. Entonces, amado hermano, si quieres tener arrepentimiento, este es mi mejor consejo para ti. Mira a Jesús, y que el bendito dador de todo arrepentimiento para salvación, y que Él te guarde de los falsos arrepentimientos que he descrito anteriormente, y te dé este arrepentimiento que existe para vida eterna. Y el clamor, mis amados hermanos, desde cualquier punto que sea de predicación, desde un púlpito, o ya sea cuando nosotros estamos evangelizando, mis amados hermanos, es: arrepiéntete, clama a la voz celestial y no oses demorarte. El infeliz que desdeña el mandato muere y se enfrenta a un frío día. El ojo soberano de Dios ya no pasa por alto los crímenes de los hombres. Sus heraldos son despachados por doquiera para advertir al mundo de pecado. Los emplazamientos abarcan toda la tierra. Que la tierra concurra y tema. Escuchen, hombres de cuna real, y que sus vasallos oigan también. Juntos ante su presencia dóblense y confiesen toda su culpa. Ábranse al bendito Salvador ahora. No minimicen su gracia. Dobléguense antes de que la tierra antes de que aquel día terrible y esa terrible trompeta suene y los llame al tribunal, a su tribunal, pues la misericordia conoce el límite establecido y se convierte en venganza allí, mis amados hermanos. Entonces, a hoy todavía, mis amados hermanos, en este tiempo, en esta dispensación de gracia, fíjense, todavía el llamamiento, mis amados hermanos, no es bajo ningún... O sea, no tenemos ningún impedimento. Hoy todavía tenemos la oportunidad de nosotros venir al Señor, arrepentirnos por medio de ese llamamiento, por esa seducción que el novio tiene para con nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, por medio de sus promesas, por medio de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Él dice: hey, ven a mí por las bendiciones que tengo para ti. Ven porque te conviene, ven porque es lo mejor para ti. Porque va a venir el día terrible. Y no es mediante eso que quiero que queremos, o que la palabra quiere que tú te arrepientas, sino que dice que es por medio de su amor. Eso es lo que debe engendrar en tu corazón arrepentimiento, mi amado hermano. Eso es lo que debe de engendrar en ti, y el Señor hará que venga un arrepentimiento para vida. No por medio de amenazas, no por medio de rayos, de truenos,
no por lo que dice la ley, sino por su amor, mi amado hermano. Estamos en una dispensación todavía en la que aún hay tiempo. Dice que el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, no quiere que ninguno se pierda. Y ya vendrá el día terrible, donde aquellos que no escucharon, aquellos que no quisieron, entonces sí, ya no vendrá a morir, ya no vendrá a que lo maltraten, como ya lo hizo hace 2024 años. Ya dice que hicieron con él lo que quisieron, y nuestro pecado hizo con él lo que bien quiso. Entonces, el mirar al Señor en la cruz, el mirar su vida, el mirar todo su proceso de nuestro Señor y el mirar cómo Él murió por nosotros, eso, mis amados hermanos, va a engendrar en nosotros un arrepentimiento para vida, mis amados hermanos. Yo le pido al Señor que ojalá y que el Señor nos dé eso que tanto necesitamos y que tanto anhelamos, un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, algo pasajero, sino un arrepentimiento que sea para vida y que sea para vida eterna, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Ya concluimos esta enseñanza. Primero Dios, nos vemos en la siguiente. Mi amado hermano el domingo nos va a compartir algo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Y vamos a concluir en oración. Le damos gracias, Señor, por